No he entendido tu pregunta, repetime. Ya, en el documento que nos han mandado sobre la estructura de cómo tenemos que presentarle, nos dice que en el planteamiento del problema, dice, presento el problema, concluyo con la pregunta general. Sí, Pero o sea, y esa es abajo, tu problemática que tiene que acabar en una pregunta que se va a volver el objetivo general, ¿no ven? exacto. Pero Ya, más abajo nos está diciendo las preguntas de investigación. ya, Entonces, eso es, la que anteriormente hemos puesto tiene que ir como primera pregunta, por así decirlo. no es necesario repetir. Las preguntas de investigación son los objetivos secundarios vueltos preguntas. Ah, ya, sí, sí, ya, ¿Ya? Liz. Eso es. Les voy a mandar un chanchullo que he encontrado, porque como esto nos ha pescado en vereda y no vamos a tener que luego nosotros producir mejores instrumentos. Les voy a mandar un chanchullito que es del Centro de Investigación Integral Pedagógico. Ahorita se los muestro y luego vamos a volver a la otra. ¿Por qué les digo que es chanchullo? Porque este videíto que muestra ya más o menos cómo se hacen algunos instrumentos de investigación. Me gustó mucho porque resume en realidad algunos de los elementos más importantes de una forma bien práctica, bien didáctica, ¿no? Entonces, a ver, primero terminemos con... Es este el que les voy a mandar también, que es del Centro de Investigación Integral Pedagógico. Lo bueno es que la carrera de pedagogía en el nivel mundial, inclusive aquí, ha desarrollado mucha investigación cualitativa, entonces tiene muchos consejos para desarrollar instrumentos, ¿no? Y justamente buscando algunos videos encontré, lo revisé y me gustó mucho, que no es de Masaryk, porque generalmente les digo, vean Masaryk, ¿no ve? Pero este está muy bueno por lo siguiente, vamos a ver las presentaciones. Evolucionintegraleducativa.com para contactarnos cualquier cosa. Entonces, técnicas e instrumentos de investigación es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero que debes de tener en cuenta es que no solo se trata de conocer las técnicas. Podrás conocer las técnicas, sabrás que hay entrevistas, sabrás que hay observación y sus instrumentos, sino cómo con esas técnicas reunir buena información. Es necesario que reúnas buena información para que puedas dar respuesta. Esto es lo que me gustó mucho, ¿no? Lo que comparte con lo que les estaba diciendo en la anterior clase, que esas técnicas lo que hacen es reunir la información para cumplir nuestras preguntas de investigación, en resumen, para lograr nuestros objetivos secundarios. Porque el objetivo es responder a esas preguntas de investigación, justo de las que hablabas tú, Álvaro, ¿no? Cada pregunta que es un objetivo secundario está respondiendo a una parte de nuestra investigación que luego se va a traducir en nuestra propuesta. Por ejemplo, si estuviera en comercio exterior, seguramente una de mis preguntas de investigación sería, mi objetivo sería conocer el mercado, conocer las características del mercado meta. Mi pregunta de investigación serían cuáles son las características del mercado meta y mis técnicas empleadas y mis instrumentos deberían permitir recabar la información que me muestre, ya sea cualitativo o cuantitativamente, cuáles son las características que tiene ese mi mercado meta. Es decir, qué me exige, qué cantidades quiere comprar, cuáles son las normativas con las que yo puedo incursionar en mi mercado meta, qué tipo de, inclusive puedo saber qué tipo de envase les gusta a estas personas, si quiere un envase ecológicamente amigable, porque por ahí si es en plástico no me compra. Entonces, ya estoy respondiendo a una pregunta. Lo mismo en comunicación, ¿no? Si yo quiero con un objetivo secundario, por ejemplo, podría ser conocer las características de la enfermedad para hacer
video informativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrevistar, tengo que hacer encuestas para ver y comparar cuáles son las características de la enfermedad y hago mi video informativo, ¿no? Decir, señores, la enfermedad tiene estas características, más o menos lo que estamos viendo, pero sale de esta recopilación adecuada de la información que me permite contestar cada uno de sus objetivos. Por eso es importante que los objetivos y las preguntas de investigación estén claritas, porque eso va a guiar lo que queremos preguntar y también va a guiar el instrumento más preciso para poder preguntar y recabar esa información, ¿no? Respuesta a tus preguntas de investigación. Respuesta a tus preguntas de investigación. Esa es la clave de las técnicas y los instrumentos de investigación. Entonces, en este caso, es técnicas e instrumentos de investigación cualitativas. Entonces, con las técnicas e instrumentos de investigación, entonces, vamos a voy a adelantar un poquito porque esto es un poco teoría. También se los voy a mandar para que tengan una base, pero lo que me interesa es esta partecita, ¿no? Que nos resume, esto es de Sampieri, si se dan cuenta, es el mismo esquema de Sampieri. Por eso me gustó esto, ¿no? Que nos habla de la metodología, del método y de las estrategias para responder acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? El sistema planificado de los procedimientos que vamos a seguir nosotros para conseguir nuestro propósito. Y esas estrategias nos van a determinar qué técnicas voy a utilizar, cómo voy a obtener la investigación, y luego nos dan el protocolo, que es el formato. Por ejemplo, yo puedo hacer una encuesta, pero puedo hacer una encuesta saliendo con encuestadores en vivo, puedo hacer una encuesta vía web, que muchos van a tener que hacer eso, ¿verdad? Para eso voy a tener que buscar una base de datos, puedo hacer una encuesta telefónica, que ya no se aplica, pero antes se hacían encuestas telefónicas, sobre todo para temas de rating y ranking de medios, y también para ver, y aparte de eso me va a dar, cada instrumento tiene su propia regla operativa, es decir, cómo se aplica el instrumento. Eso es una regla operativa. Entonces, nosotros tenemos que seguir este proceso para lograr nuestras técnicas e instrumentos, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir eso? De la metodología de la investigación. Y eso nos va a permitir, si va a ser como está todo rayado, que ustedes lo van a ver, ¿no? Va a depender de si es cualitativo o cuantitativo. Su derivación. Entonces, pero tenemos que tener ética en lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a proteger los datos? Si tenemos los permisos para obtener esa información. Ahí está. Esto es bien importante, ¿no? Por eso, por ejemplo, los que hacen trabajo dirigido, cuando hablamos de ética, siempre hablamos de protección de la información y hablamos de qué se puede preguntar y hasta dónde se puede intervenir. La persona, la fuente que está siendo entrevistada, tiene que darnos su consentimiento, su permiso para publicar inclusive datos, ¿no? Hay empresas que nos pueden brindar datos para nuestra investigación, pero que no nos permiten, por ejemplo, publicar su nombre, ¿no? Su ubicación, ciertas cosas. Hay personas, hay datos que nosotros no podemos publicar, por eso generalmente las encuestas dicen no es necesario que ponga su nombre, esta es una encuesta anónima. No estamos protegiendo porque, por ejemplo, imagínense que ustedes estén haciendo una encuesta a enfermos de SIDA, no pueden ponerle el nombre, ¿no? Igual ahora con los de COVID, porque van sus vecinos así con toda la ignorancia y los pegan, digamos, ¿no? Entonces hay que proteger, en este caso, el nombre, la información, y hay que pedir permiso para saber hasta dónde. Cuando nos referimos en ética en investigación, es esto, ¿no? No se puede vulnerar a los que son nuestros sujetos de investigación, a lo que son nuestras fuentes de información. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cuidadosos también con la información que se está manejando. Hay que tratar de ser fidedignos. Y otra parte de la ética es que si yo estoy haciendo un proyecto que va a beneficiar a una comunidad o a una empresa, que estoy hablando de proyecto grave, porque el trabajo de dirigido obviamente se lo vas a dar a la empresa, ¿no? Es
muy bueno entregarles una copia de nuestro proyecto que les puede servir a futuro, porque al final ellos han sido sujetos de nuestra investigación, ¿no? Y ese debería ser el, el ciclo del proceso completo de investigación. Eso también está dentro de la parte de la ética, ¿no? De la investigación. No podemos dar datos sesgados. Y otra cosa, que hay muchos docentes que en algún momento van a escuchar el término de cocinaremos datos. ¿Qué significa esto? Agarrar datos mínimos y cambiarlos o procesarlos, que muchas veces esto se hace por rapidez, por necesidad, pero no es ético. ¿Ya? No es ético cocinar datos. O sea, ustedes tienen que saber que éticamente tienen que producir sus datos porque si no también su propuesta no va a ser real, ¿no? Entonces, bien importante esos tres niveles el, al momento de plantear lo que es salir a campo y hacer la investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda sobre la ética? ¿Está todo claro? Voy a hacer de cuenta que sí, el que calla otorga, voy a decir. ¿Qué unidades de análisis tenemos? Dime. En mi caso, voy a aplicar lo que son las encuestas y a menores de edad. Entonces, en este caso necesito una autorización de los padres. Sí. ¿Esta autorización sí o sí tiene que ser firmada y notariada o con una autorización verbal o escrita por el tutor o padre me sirve? Depende cuán profunda es tu encuesta. O sea, inclusive puede ser el director de la escuela que te autorice dependiendo de cuál es el tema. Por ejemplo, si vas a tratar temas raciales, bullying, etcétera, sí necesitas una autorización por lo menos verbal de los padres, ¿no? Pero si son temas más generales, por ejemplo, educación virtual, que te dé permiso el director para encuestar a los chicos, no hay problema. Recuerden que el año pasado o el anteaño fue con la inscripción para el referéndum, si no me equivoco, para las elecciones, hubo un problema de ética, ¿no? Una empresa cuyo nombre no diré, empezó a hacer una encuesta en colegios y les hacían firmar a los chicos de 18 años a razón de que ya eran mayores de edad, habían obligado a muchos colegios a que se les permite ingresar y por ende estos datos acabaron en un partido X y los estudiantes acabaron inscritos en partidos políticos sin saber leer ni escribir. Eso no se puede hacer, por ejemplo. Cuando tú estás vulnerando derechos políticos, no tiene que haber permiso expreso a los padres. Obviamente, cuando ya tienen 18 años, no necesitas el permiso del padre, pero tienes que explicar qué vas a hacer con esos datos, para qué los estás usando, quién va a tener acceso a esa información, ¿no? Eso es lo ético. No se puede usar esos datos como se usaron en esta ocasión, ¿no? Como una fuente de información para, para otra entidad. Entonces hubo unos problemas muy fregaditos a nivel de colegio. Los que trabajan en colegios tienen hermanos mayores, deben saber lo que pasó, ¿no? De repente los papás se dieron cuenta, porque si bien a los 18 eres mayor de edad, muchas veces no sabes ni dónde estás parado y de repente aparecían militando, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Pero si son informaciones simples, como por ejemplo, como les decía, voy a hacer acceso a Internet, cómo van con las clases virtuales, ahí con el permiso de la dirección es suficiente. A veces hay estudios que, por ejemplo, colegios solicitan, ¿no? Entonces no hay problema, digamos, en ese sentido, pero el colegio tendría que informar a los papás que se va a realizar una encuesta, lo mismo que se hace cuando se los va a vacunar, ¿no? Un papá muchas veces, dependiendo de la temática, tiene que mandar el consentimiento firmado de que sí los pueden vacunar y si no firman, bueno, no los vacunan. Eso es lo que ha pasado con el caso de la vacuna para, ¿qué era? Ay, para el cáncer cervicuterino, ¿no? ¿Qué se llama? Ustedes saben, chicos, ¿qué se llama? Lo último que les han vacunado ha sido contra ¿qué es? Contra la afluencia, creo. No, a las niñas, solamente era para niñas. Pero tiene que ver con el cáncer cervicuterino, les han hecho las vacunas que ahora ya hay, ¿no? Para 4 tipos. Ay, bueno,
uno tenía que firmar, ¿no? Porque ahí había muchas contraindicaciones, inclusive había médicos que estaban en contra de esta vacuna por los efectos secundarios, por ejemplo. Y además decían, no es necesaria porque cuando idea sea mayor, porque le estamos vacunando a los 12 años, estamos diciendo que desde los 12 van a tener toda una vida sexual activa, ¿no? Entonces, un poquito muy controversial ha sido este tema. Entonces, ahí había sí o sí que mandar una cuestión escrita, ¿no? Entonces, también dependiendo del tema tuyo, tiene que ser o escrita o verbal o solamente del director. Siempre vean cuál es el tema, pero lo que mínimamente tienen que aclarar es para qué se va a usar la información y esa información se tiene que usar para lo que ustedes han dicho, porque si no pueden agarrarse una demanda. En el caso de las investigaciones universitarias, no hay mucho problema, ¿no? Pero si estuvieran ustedes como investigadores serios en campo, ahí sí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y a veces la comunidad también pide que se demuestren los resultados y hay que mostrarlos. Ese es un compromiso que tenemos que tener como investigadores siempre. Ese es el nivel. Si no hay más preguntas, sigamos. Dicen. Sí. Perdón que le interrumpa tanto. Esta encuesta, por ejemplo, en mi caso, nosotros como colegio estamos aplicando una encuesta para tener datos del estudiante. Y quiero usar esa misma encuesta para mi proyecto. ¿Es posible o tengo que hacer sí o sí otra encuesta, aplicar otra vez esa encuesta? No. En ese caso estarías usando una fuente secundaria. No es necesario hacer otra encuesta, porque vas a usar esos datos, pero para otra cosa, ¿no? Pero como fuente secundaria, sí tienes que mencionar, decir, nuestros datos obtenidos de la encuesta X en tal tiempo. Ya. Ya les dicen gracias. Ahora sí, ¿alguien más? Ya, sigamos. Una organización, etcétera, así como el protocolo que debemos crear. La unidad de análisis nos dice que puede ser personas, puede ser una organización, puede ser una comunidad o puede ser un fenómeno. Nosotros tenemos que definir qué es nuestra unidad de análisis. A veces en una investigación tenemos una o más unidades de análisis. Por ejemplo, podemos tener en marketing los usuarios de un determinado producto, podemos tener los futuros usuarios potenciales y podemos tener, por ejemplo, la competencia. Son unidades de análisis diferentes y se pueden emplear, pero hay que definirlas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de unidades de análisis, que puede ser una, varias personas, pueden ser personas o pueden ser cosas. Sujetos, documentos, una organización, etcétera, así como el protocolo que debemos crear. El protocolo de desarrollo de medios, formatos para el registro de información, que ya si tienes los permisos necesarios, conoces la ética, el nombre de los sujetos, sabes cuántos sujetos vas a trabajar, tienes que generar medios o formatos que te sirvan para registrar tu información. No es solo llegar y hacer una entrevista, no es solo llegar y hacer una observación, es tener un protocolo que es un formato de registro de información. Ya, sí. Cuando hablamos de protocolos, ahí parecemos médicos, ¿no? Estamos hablando de construir, por ejemplo, si voy a hacer mi observación, qué pautas va a tener mi diario de observación, qué cosas tengo que apuntar. Tengo que apuntar el día, la hora, el número de visita, o solamente el día, la hora. Tengo que apuntar, por ejemplo, en antropología se apunta desde que uno ingresa a una comunidad, ¿no? La época en la que uno puede ingresar, hay épocas que posiblemente no se puede, o tal vez ingreso una vez en verano, otra vez en invierno, otra vez en primavera, para ver cuáles son las costumbres que hacen en estas diferentes épocas. Entonces tengo que armar, en otras palabras, los requisitos mínimos para que mi instrumento sea válido. Y tengo que armar mis esquemas de registro también para que no se me olvide registrar algo, porque si, por ejemplo, tengo que viajar, no sé, pues a 3 horas de acá
y de repente no puedo hacerlo cada semana, entonces si se me olvidó un dato, y miren, a mí me pasó esto en la universidad. Cuando estaba en la universidad, contrataron a la universidad para hacer un estudio sobre, justamente sobre medios que habían en comunidades, ¿no? Características de los medios, nos dieron unos protocolos para ir y hacer la entrevista. Era nuestro trabajo final y además nos estaban pagando el viaje para justamente para una materia de investigación que habíamos sido contratados por Naciones Unidas, ¿no? A los estudiantes de comunicación en aquellas épocas, en aquellos tiempos. No les voy a decir cuándo, para que no adivinen mi edad, pero la cuestión es que llegamos, volvemos, entregamos la información y resulta que alguien, uno de los jefes de investigación, se había olvidado decirnos dos cosas más que teníamos que investigar. En este caso eran características de ubicación, de infraestructura, de donde estaban ubicados estos medios de comunicación en comunidades. A mi grupo nos tocó Caranavi, Coroico y Chulumani, ¿no? Yo tenía en ese entonces, estaba con 18 años y en mi época todavía la mayoría de edad era los 21. Así nuevecita en la universidad, en los primeros semestres, justo en investigación social. Imagínense lo que hace volver a viajar, porque además viajábamos con nuestros papás, ¿no? O sea, tuvimos que volver a viajar. Eso implicó una recarga en el presupuesto y como el presupuesto estaba cerrado, obviamente por no aplazarnos tuvimos que viajar nosotros, ¿no? Los papás obviamente se pagaban y como no podían viajar todos porque no había permiso para todos, entonces los papás que podían acompañar viajaron con uno o dos de nuevo y volver a contactarte con la gente de nuevo y decirles, ¿saben qué? Me olvidé ver esto, como que no era muy bonito, pero tuvimos que hacerlo, ¿no? Pero ahí nos afectó presupuesto, nos afectó tiempo y nos generó problemas hasta en la casa porque a alguien se le olvidó esos dos protocolos de observación. Entonces, muy importante, chicos, muy importante que el momento que ustedes están definiendo sus protocolos, que es lo que yo tengo que ir a observar, que es lo que yo tengo que preguntar, cómo lo voy a preguntar, etcétera, sean claros. Porque si no, muchas veces no podemos volver al lugar, no nos da el tiempo, nos cae una cuarentena como la que ahora estamos viviendo, pasa cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay que ser muy precisos en los protocolos. Yo les cuento eso como una anécdota, porque realmente si el protocolo no está bien definido, nos arruina todo, ¿no? Entonces, bien importante desarrollar adecuadamente esto, ¿no? Que son esos protocolos de información. Y al final de cuentas, también debemos de conocer dónde vamos a buscar la información. Bueno, cuando hablamos de dónde, generalmente es en nuestro ordenador, ¿no? Nuestra computadora, y en el caso de ustedes, los que van a hacer proyecto de grado, quien tiene acceso a información son ustedes. Y posteriormente tendrán acceso a esa información, pero en materia ya en impreso, los que consulten sus proyectos de grado a futuro. Los que hacen trabajo dirigido, ahí ustedes pueden tener, si la empresa les da permiso, en su propia computadora, o a veces la empresa les proporciona la computadora y los datos solo pueden almacenarse en la computadora de la empresa, ¿no? Y solamente tienen acceso ustedes como investigadores y pónganse el gerente de marketing para los de marketing, ¿no? Entonces, en trabajo dirigido también tenemos que definir y la empresa nos va a decir quiénes pueden acceder a los datos de nuestra información, a los datos en bruto estoy hablando, no a los resultados finales, ¿no? Esto es bien importante. Aquí tenemos dos teóricos, Denson y Lincoln, pues pueden buscar sus libros si están liberados en la página y los tenemos en la biblioteca virtual, que nos hablan de 4 aspectos para el diseño de los instrumentos, ¿no? Que nos dice tomar en cuenta el entorno. ¿Por qué es importante el entorno? Porque si yo hago una encuesta, por ejemplo, para estudiantes, como está trabajando Álvaro, o para expertos científicos, el lenguaje que voy a emplear, la forma de preguntas son diferentes, son distintas. Por eso es bien importante ver el entorno, ver los actores, quiénes son los observados,
El entorno también nos va a marcar cuándo, cómo podemos ir, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuánto tiempo nos va a demorar? Los actores hasta cómo vamos a hacer el abordaje, tiene que ser, a veces, por ejemplo, con preguntas muy sensibles, a una mujer no necesariamente, no va a contestarle a un hombre, ¿no? Entonces, tal vez para ciertos temas, los encuestadores, los entrevistadores van a tener que ser mujeres o viceversa, hombres, ¿no? Porque dependiendo de la temática, también se sesga la información dependiendo quién es el entrevistador. Por eso es bien importante observar estos dos elementos, primero y luego los eventos, ¿no? Que quiere decir que van a estar haciendo los actores observados, van a estar en su lugar habitual, los voy a abordar en la calle, los voy a abordar en su casa, voy a hacer un focus group y voy a tener un sistema de control cerrado, o voy a ir a un club de madres a hacer, digamos, mis encuestas, mis entrevistas, o voy a ir a un centro de confinamiento. ¿Qué van a estar haciendo estos actores, no? Para que yo determine también cómo me voy a mover ahí. Y obviamente el proceso, ¿no? Que es la evolución de los actores en el contexto. Todos esos elementos tenemos que considerar. Como dice esta mujer jamás podrá ser actora de libertad. Aquí estamos hablando, hagamos las dos presentaciones, ¿no? Quiere decir que esta primera parte que nos está hablando de elementos cualitativos va con la primera parte de la otra presentación que nos decía observación y entrevistas, ¿ya? Porque cuando trabajamos lo cualitativo, chicos, parece fácil, pero sin embargo necesita una mayor calidad y una mayor dedicación para poder procesar adecuadamente los datos y también para poder extraerlos adecuadamente. Como el presentador en este tutorial, lo cuantitativo se mide a través de la matemática, es mucho más fácil, ¿no? Yo voy a medir mis preguntas y luego pregunto y lo vacío en una matriz y ya tengo el resultado. Pero en lo cualitativo, si estoy haciendo una encuesta sondeo, ¿dónde voy a hacer mi encuesta sondeo? ¿Quiénes son esas mis unidades? Si estoy haciendo una entrevista, ¿no? ¿Dónde lo voy a entrevistar? ¿Qué lenguaje voy a emplear? Ojo, esto del lenguaje también es importante para las encuestas en cuantitativo. Ojo, ojo, ojo. Muchas veces pensamos que porque es cuantitativo yo puedo poner cualquier cosa y no es tan así, ¿no? Ya nos estamos volviendo a quedar sin tiempo. Les voy a pasar estos dos videos. Por favor, quiero que los escuchen, que los vean y que redacten preguntas para el próximo jueves. Y también les voy a pasar un pequeño PDF chiquitito que también habla de lo que es la recolección de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Requiero que ustedes lo lean para que luego en la clase apliquemos a ejemplos. Ya vamos a trabajar aplicando a ejemplos para todas las carreras que están presentes aquí, porque creo que solo Álvaro a veces está y dos o tres más.
¿no? A ver, voy a ver quiénes están, porque el resto no me pregunta nada. Entonces yo digo, ¿todo está claro o están tomando tecito? ¿Ya? Es importante que lean, por favor, chicos, y como vea que me hagan preguntas. No se olviden, voy a mandar el formato de su segundo parcial. Segundo parcial es el desarrollo del marco teórico. Y lo estoy mandando ahora porque ustedes van a desarrollar de lo que queda aquí al 6 de junio un 20% de su marco teórico. Les voy a pedir por lo menos que los 3 primeros puntos que han desarrollado en su índice tentativo de su proyecto, de su trabajo dirigido que han enviado como examen de primer parcial, los desarrollan. Entonces es importante que vean estos 2 videos, realmente y luego trabajemos sobre las preguntas puntuales que ustedes tengan en función de lo que quieran hacer, independientemente que al otro semestre den examen de grado. Esto les va a servir para cualquier proyecto que ustedes hagan, porque comunicación y todos los vamos a utilizar todo el tiempo, ¿no? Nos van a mandar a hacer entrevistas, vamos a tener que hacer encuestas, inclusive para hacer pequeños proyectos en nuestras oficinas. Entonces, es importante que ustedes lo manejen bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se nos está acabando el tiempo también de la segunda Una sesión. pregunta. Quería preguntarle acerca del trabajo. ¿La introducción es necesario presentarle ahora o todavía no para el final? Perfil, sí, del perfil todo. No, no se olviden que la introducción es un resumen del resto, o sea, no le busquen más pies al gato. La introducción no debería tomar media página, es decir, este trabajo o este proyecto, ojo, no es investigación, es un proyecto, un trabajo que se hace con base en investigación, va a tratar de esto, por decirles, va a tratar del COVID-19 y sus síntomas, y se va a realizar en la ciudad de La Paz de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y está, eso es su introducción. La introducción tiene que ser un resumen de lo que van a hacer, no los antecedentes del trabajo. Muchos han diseñado antecedentes como introducción. ¿Por qué? Porque han empezado llenando la introducción y les hemos dicho lo último que se escribe y tiene que decirme qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Nada más. Súper cortita, así que no se compliquen la vida. ¿Ya? ¿Ya, Carol? Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? Lick, no he podido escuchar bien esa última parte. Sobre la introducción, la tenemos que realizar sí o sí, porque se supone que la introducción se la hace después de toda la investigación. No, pero la introducción de tu perfil, pues, Ah, ya, Lick. ya que es lo mismo, decir, voy a hacer un documental o voy a hacer un programa educativo para el colegio tantos o para niños de tal edad. Se va a realizar la investigación con una metodología cualitativo mixta a través de entrevistas y ya está. Esa es su Sí, sí. introducción, porque es lo que van a hacer. Por eso Ah, ya, les digo, Lick. no va Está a bien. pasar de Gracias. media página. Es como un lead Ah, nomás para los de comunicación, ¿no? Responder qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Alguien más? exacto. Listen, yo tengo una pregunta. Eh, Dime. ¿La defensa va a ser de las 10 páginas o con ese avance del marco teórico que vamos a desarrollar? No. Solamente del perfil. Ah, ya, Solo ya. de las 10 páginas. ¿Ya? ¿Y desde cuándo van a ser las defensas, Lisa? A partir de, damos el tercer parcial, que ya van a tener todas sus correcciones listas, supongo, para ese entonces. Yo se las voy a devolver y ustedes ya tienen que corregirle, incluir sus fuentes y sus instrumentos. Y ya empezamos a programar, porque como son 112, Oh, tenemos que tener 112 sesiones personalizadas, ¿no? Así que si no volvemos a clases, va a ser por web, por conferencia, entonces va a ser mucho más rápido. No se olviden que la exposición es solo 10 minutos, 1 minuto por página, más o menos, y más las preguntas son 15 minutos por alumno, no puede pasar de eso su exposición. ah, Lick, ya, eso es del marco teórico. Nos ha mandado, dice, 2 páginas. Solamente lo punteamos los subtítulos grandes, ¿no ves? No así desarrollando cada subtítulo.
Sí, no, lo más no, aquí tienen que mostrarme lo más importante que puede ser algún concepto que quieran plantear ustedes y los autores y líneas teóricas que se van a emplear, nada, porque más no te va a dar en 2 páginas. Sí, me ha salido 3. Ya cuando hagan su marco teórico en su proyecto o en su trabajo dirigido, ahí ya pues tendrá las páginas que sean necesarias, ¿no? Pero eso ya va a ser en su trabajo final, para los que ya pasen a seminario de grado 2, ¿no? Y los que tienen proyecto de grado ya no van a tener que desarrollarlo, o digo, examen de grado ya no van a tener que desarrollarlo, ¿no? Por eso aquí es solo perfil. ¿Alguna otra pregunta? Lick, en todo caso, lo que tenemos que presentarle es hasta el marco teórico con el punteo, no desarrollado. No. Solamente las 2 páginas, ¿no? Es decir, quiero aclarar un concepto, por decirte que es documental según tal autor y luego me dices, se va a trabajar con estos autores, no punteo tampoco, sino en literal, es decir, voy a trabajar con esta línea de autores, por ejemplo, la escuela X, ¿no? O si eres de comercio internacional, con tal autor, porque voy a hacer un plan de negocios, solamente es eso, ¿no? Y tal vez explicar que es un plan de negocios, porque el momento de tu defensa, seguramente lo primero que voy a preguntar es qué es un documental, qué es un plan de negocios, qué es un análisis financiero. Siempre lo fundamental tiene que estar descrito. Y como ustedes van a desarrollar ya para el segundo parcial un poco el marco teórico, entonces cualquier pregunta que les haga, sé que la van a poder solventar. Gracias. ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. Si no hay más preguntas, les envío los 2 links, el documento, por favor, léanlo pues, para el próximo jueves y quiero así preguntas, quiero una lluvia de preguntas, ¿ya? Quiero, ¿qué es esto? Perfecto, Licen. ¿Por qué se hace aquí? ¿Por qué se hace esto aquí? ¿Ya? Si no me siento en un monólogo interminable. Cuídense, chicos, nos vemos, no salgan mucho, solo si es necesario. Igualmente, Licen, gracias. Hasta luego. Pórtense Hasta bien. luego, Lisa. Chao, que estén bien. Igual, Licen.